Cuando mi padre biológico entró en aquella sala de urgencias cargando a su hija inconsciente en brazos y me vio allí con mi bata blanca, se puso pálido. No pudo ocultar la conmoción al darse cuenta de que la única doctora disponible en esa madrugada era exactamente la hija que él había abandonado 20 años antes, diciendo que yo nunca sería nada en la vida debido a mi discapacidad auditiva. Él no sabía que aquella niña, sorda e inútil, se había convertido en la jefa del sector de urgencias del hospital más grande de la región. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Jimena, tengo 43 años, y esta historia que voy a contar todavía me hace temblar cuando la recuerdo. No es fácil revivir ciertas memorias, pero necesito compartir esto porque tal vez ayude a alguien que esté pasando por algo similar. Nací con pérdida auditiva severa bilateral. Mis padres lo descubrieron cuando yo tenía cerca de 6 meses y notaron que no reaccionaba a los sonidos normales a los que los bebés suelen reaccionar. Me llevaron a varios especialistas hasta que llegó el diagnóstico. Tenía una pérdida auditiva de aproximadamente el 80% en ambos oídos. Con aparatos auditivos potentes y mucha terapia de lenguaje, lograría desarrollar el habla y tener una vida relativamente normal, pero siempre sería una batalla. Mi madre, Rocío, era maestra de literatura en una escuela pública. Nunca tuvo mucho dinero, pero tenía algo mucho más valioso: determinación. Desde el momento en que supo de mi condición, se convirtió en una guerrera incansable. Aprendió lengua de señas conmigo. Pasó noches estudiando sobre la sordera, me llevaba a todas las terapias, incluso cuando eso significaba tomar 3 camiones diferentes. Conocí a mi padre, Joaquín, a través de fotos y de las pocas historias que mi madre compartía cuando yo insistía mucho. Se habían conocido en una fiesta de graduación. Él era ingeniero, exitoso, guapo, lleno de planes grandiosos. Fueron novios por 1 año antes de casarse. Mi madre dice que los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Cuando ella se embarazó de mí, Joaquín estaba extasiado. Hablaba de tener un hijo perfecto, de criar un campeón, de darle al hijo todas las oportunidades que él no tuvo. Compró libros sobre desarrollo infantil, planeó cada detalle de mi educación antes incluso de que yo naciera. Pero el cuento de hadas se desmoronó cuando los médicos confirmaron mi pérdida auditiva. Mi madre me contó que Joaquín se quedó en silencio por días. No lloró, no gritó, simplemente se encerró en un silencio helado que era peor que cualquier explosión. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron como cuchillos. Yo no puedo criar a una niña defectuosa. No fue esto lo que planeé para mi vida. Mi madre intentó argumentar. Intentó mostrarle que yo podría tener una vida normal con los tratamientos adecuados, pero Joaquín ya había decidido. Para él, yo representaba un fracaso, una imperfección que manchaba la imagen perfecta que él había construido en su cabeza. Él se fue de casa cuando yo tenía apenas 4 meses. Simplemente hizo las maletas y se marchó, dejando a mi madre sola con un bebé que necesitaba cuidados especiales carísimos. No dejó dinero. No ayudó con nada. El divorcio fue rápido y cruel. Consiguió un abogado astuto que prácticamente lo eximió de cualquier responsabilidad financiera, alegando que mi madre había ocultado información sobre posibles problemas de salud durante el embarazo. Crecí sin padre, pero nunca me sentí incompleta por eso. Mi madre era todo: madre, padre, amiga, maestra, terapeuta. Trabajaba por la mañana dando clases y por la tarde hacía trabajos de corrección de textos en casa para pagar mis terapias. Por la noche, después de que yo me dormía, ella estudiaba sobre sordera, sobre educación especial, sobre todo lo que pudiera ayudarme. Mis aparatos auditivos eran caros y necesitaban mantenimiento constante. Cada batería, cada ajuste, cada consulta costaba una fortuna que mi madre no tenía. Recuerdo verla vendiendo sus pocas joyas, sus libros antiguos, cualquier cosa que pudiera generar algún dinero. Las terapias de lenguaje eran 3 veces por semana. Yo las odiaba al principio. Era cansado, frustrante, doloroso a veces. Tenía que repetir sonidos indefinidamente.
entrenar mi lengua y mis labios en posiciones extrañas, aprender a sentir vibraciones para compensar lo que no escuchaba. Pero mi madre nunca me dejó rendirme. Ella se sentaba a mi lado en cada sesión, anotaba todo, practicaba conmigo en casa. En la escuela, fui matriculada en un grupo regular. Mi madre luchó mucho por eso. Muchos directores decían que yo debería ir a una escuela de educación especial, pero ella insistió en que yo era capaz de seguir el ritmo de los grupos normales con los apoyos adecuados. Y ella tenía razón. Aprendí a leer los labios desde muy temprano. Me volví especialista en observar expresiones faciales, lenguaje corporal, cualquier pista visual que me ayudara a entender lo que estaba pasando a mi alrededor. Desarrollé una memoria visual increíble por necesidad. Si veía algo escrito, lo grababa instantáneamente. Pero no todo era fácil. Los niños podían ser crueles. Recuerdo a niños imitando mi forma de hablar, que tenía ese tono característico de quien no escucha perfectamente sus propios sonidos. Recuerdo a niñas susurrando sobre mí, sabiendo que yo no lograría escuchar. Recuerdo fiestas de cumpleaños a las que no era invitada porque los padres de los otros niños pensaban que yo sería un problema. Cada rechazo dolía, pero mi madre siempre estaba ahí para recordarme mi valor. «Jimena», decía ella, sosteniendo mi rostro entre sus manos para que yo pudiera leer sus labios perfectamente. «Tú no eres tu sordera. Tú eres inteligente, fuerte, capaz. No dejes que nadie te defina por lo que no tienes». Cuando tenía 8 años, sucedió algo extraordinario. Mi maestra de ciencias se dio cuenta de que yo tenía una facilidad absurda con la materia. Mientras otros niños luchaban para entender conceptos básicos, yo absorbía todo como una esponja. No solo memorizaba, realmente entendía. La maestra llamó a mi madre para una reunión. «Rocío», le dijo, «Jimena tiene un talento excepcional para las ciencias, especialmente biología y anatomía. Ella necesita desafíos mayores». Fue entonces que comenzaron a darme materiales más avanzados. Libros de biología de preparatoria cuando yo todavía estaba en cuarto de primaria. Documentales sobre el cuerpo humano. Revistas científicas adaptadas para niños. Yo devoraba todo. Descubrí que tenía una memoria fotográfica para diagramas e ilustraciones médicas. Podía mirar una imagen del sistema circulatorio una vez y dibujarla de memoria después, con cada vena y arteria en el lugar correcto. Me fascinaba cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo cada parte tenía un propósito, cómo todo estaba conectado. Fue a los 10 años que decidí que sería doctora. Anuncié eso a mi madre una tarde de domingo, mientras leíamos juntas un libro sobre el corazón humano. «Mamá», le dije, usando mi voz que aún luchaba con ciertas consonantes, «quiero ser doctora cuando crezca. Quiero ayudar a las personas como los médicos me ayudaron a mí». Vi lágrimas en sus ojos. Ella me abrazó fuerte y susurró en mi oído bueno, «Lo vas a lograr, hija mía. Yo sé que lo harás». Pero el camino hasta allá sería mucho más difícil de lo que cualquiera de nosotras imaginaba. La primaria y secundaria fueron una montaña rusa. Académicamente, yo era excelente. Mis calificaciones eran siempre las más altas del salón, especialmente en ciencias y matemáticas. Pero socialmente, yo era una isla. Los otros alumnos no sabían cómo interactuar conmigo. Algunos tenían miedo, como si la sordera fuera contagiosa. Otros simplemente me ignoraban. Yo almorzaba sola, sentada en una esquina del patio, leyendo mis libros de biología mientras escuchaba fragmentos de conversaciones que mi aparato auditivo captaba. Hubo un episodio que nunca olvidaré. Yo estaba en primero de secundaria, tenía unos 12 años. Un grupo de niñas populares decidió que sería gracioso hacerme una broma. Se pusieron detrás de mí durante el recreo y comenzaron a gritar insultos, sabiendo que yo no escucharía bien. Cuando me di la vuelta e intenté entender qué estaba pasando, ellas se murieron de risa de mi expresión confundida. Un maestro vio y las regañó, pero el daño estaba hecho. Fui al baño y lloré hasta no poder más. No era solo su crueldad lo que dolía, era la constante sensación de ser diferente, de no pertenecer,
de tener que luchar 10 veces más que todo el mundo solo para ser tratada como igual. Cuando llegué a casa ese día, mi madre se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. No me forzó a hablar, solo me abrazó y dejó que llorara en su hombro. Después, cuando me calmé, dijo algo que llevo conmigo hasta hoy. Jimena, las personas crueles atacan aquello que no entienden. Ellas tienen miedo de tu fuerza porque saben que eres capaz de cosas que ellas nunca serán. Usa ese dolor como combustible. Muéstrale al mundo entero de lo que eres capaz. Y fue exactamente eso lo que hice. Canalicé todo aquel dolor, toda aquella rabia, toda aquella frustración hacia los estudios. Me despertaba a las 5 de la mañana para estudiar antes de la escuela. Me quedaba en la biblioteca hasta que cerraban. Los fines de semana, mientras otros niños jugaban, yo estaba inclinada sobre libros de química orgánica y anatomía avanzada. Mi madre continuaba trabajando sin parar para pagar todo lo que yo necesitaba. Los aparatos auditivos necesitaban ser cambiados cada pocos años porque la tecnología evolucionaba y mi audición continuaba empeorando gradualmente. Cada par costaba el equivalente a 3 meses de su sueldo. Recuerdo una noche, debía tener unos 13 años, me desperté para tomar agua y vi luz en la cocina. Encontré a mi madre sentada a la mesa, rodeada de cuentas, con la cabeza entre las manos. Estaba llorando silenciosamente. Me quedé parada en la puerta, sin saber qué hacer. Entonces ella notó mi presencia y rápidamente se secó las lágrimas, intentando sonreír. Pero yo lo había visto. Había visto el peso que ella cargaba sola. «Mamá», le dije, sentándome a su lado, «podemos renunciar a los aparatos nuevos. Yo me las arreglo con estos». Ella me miró con una expresión feroz. «Jamás. Tú vas a tener todo lo que necesitas para realizar tus sueños. Yo encontraré la manera». Y la encontró. Comenzó a dar clases particulares por la noche, después de que yo me dormía. Vendía pasteles y dulces a los vecinos los fines de semana. Aceptaba cualquier trabajo extra que apareciera. Ella se mataba trabajando para que yo pudiera tener una oportunidad. En la preparatoria, las cosas comenzaron a cambiar. No es que los alumnos se hubieran vuelto más amables, pero yo había desarrollado una piel gruesa. Aprendí a ignorar comentarios malintencionados, a enfocarme en lo que realmente importaba. Y lo que importaba era entrar a una buena universidad y convertirme en doctora. Mis maestros quedaron impresionados con mi dedicación. La maestra de biología me llevó a participar en olimpiadas científicas. Gané medalla de oro en la Olimpiada Estatal de Biología cuando estaba en segundo año. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente reconocida por mi mérito, no definida por mi discapacidad. Comencé a investigar sobre medicina y sordera. Descubrí que existían muy pocos médicos sordos en el país. La mayoría de las personas creía que era imposible ejercer medicina con una discapacidad auditiva severa. Decían que yo no lograría usar un estetoscopio, no escucharía a los pacientes, no lograría trabajar en urgencias. Cada imposible que escuchaba solo me motivaba más. Comencé a investigar tecnologías de asistencia, estetoscopios amplificados, sistemas de subtitulado en tiempo real. Si no existía una herramienta que me permitiera hacer algo, yo descubriría cómo crearla. Durante el tercer año de preparatoria, comencé a prepararme específicamente para el examen de admisión de medicina. Era considerado uno de los más difíciles del país. Cientos de candidatos disputando pocas vacantes. La competencia era brutal. Yo estudiaba de 14 a 16 horas por día. Mi rutina era mecánica. Despertaba a las 5, estudiaba hasta las 7, iba a la escuela, regresaba a las 6 de la tarde, estudiaba hasta medianoche. Los fines de semana pasaba el día entero en la biblioteca. Mi madre se preocupaba por mi salud. «Jimena, necesitas descansar», me decía. Pero yo no podía parar. Sabía que tendría que ser no solo buena, sino excepcional. Tendría que compensar cualquier duda que mi sordera pudiera generar. Algunos maestros bien intencionados intentaron convencerme de elegir otro camino. «Jimena, eres brillante, pero medicina es muy exigente.
Tienes que escuchar estetoscopios. Tienes que comunicarte en emergencias ruidosas. ¿Ya pensaste en ser investigadora? ¿O maestra de biología? Yo agradecía educadamente y continuaba en mi camino. No iba a dejar que nadie me desanimara. Tenía un objetivo y nada me desviaría de él. El día del examen de admisión llegó. Recuerdo cada detalle de aquella mañana. Me desperté a las 4:30, demasiado nerviosa para volver a dormir. Me puse mis mejores aparatos auditivos, aquellos para los que mi madre había vendido su auto viejo para comprar. Repasé mis apuntes por última vez. Mi madre hizo mi desayuno favorito, aunque yo apenas lograba comer de tan ansiosa. En la puerta, antes de salir, me abrazó fuerte. Tú puedes, hija mía. Yo creo en ti. El examen era en 2 días. Primer día, conocimientos generales, español, matemáticas. Segundo día, biología, química, física. Cada pregunta valía oro. No había margen para el error. Me senté en mi pupitre, rodeada por cientos de otros candidatos. Miré alrededor y vi rostros confiados de jóvenes que habían estudiado en escuelas privadas carísimas, que habían tomado cursos propedéuticos de élite, que tenían padres médicos orientando cada paso. Y allí estaba yo, la chica sorda de la escuela pública, con aparatos auditivos ruidosos y una madre maestra que había vendido todo para darme esa oportunidad. Cuando el supervisor dijo, «Pueden comenzar», respiré hondo y abrí el cuaderno de examen. Todas aquellas horas de estudio, todas aquellas noches en vela, todo aquel sacrificio de mi madre, todo se resumía a este momento. Y yo iba a arrasar en aquel examen. 3 meses después, cuando salieron los resultados, yo estaba en casa ayudando a mi madre a preparar la cena. El sitio web de la universidad publicaría los resultados a las 6:00 p.m. A las 5:50 p.m. ya estaba pegada a la computadora, con mi madre sentada a mi lado, sosteniendo mi mano. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando el reloj marcó las 6:00 p.m., actualicé la página con manos temblorosas. El sitio estaba lento con tantas personas accediendo al mismo tiempo. Entonces lo vi. 5º lugar. Jimena López Castillo. 5º lugar general entre más de 3,000 candidatos. 5º lugar en medicina. No logré moverme. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo mi nombre, como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Mi madre gritó a mi lado, me sacudió, estaba llorando y riendo al mismo tiempo. «¡Lo lograste! ¡Dios mío, lo lograste!». Caí al suelo y lloré. Lloré por todas las veces que me dijeron que era imposible. Lloré por todas las noches que mi madre pasó despierta trabajando. Lloré por los aparatos auditivos caros, por las terapias interminables, por los rechazos, por las dudas. Lloré de alivio, de alegría, de gratitud. Mi madre se arrodilló a mi lado y me abrazó. «Yo siempre lo supe», susurró. «Siempre supe que eras especial». La noticia se esparció rápidamente. La chica sorda que entró a medicina en 5º lugar se volvió tema en la escuela, en el barrio. Algunos maestros lloraron cuando se enteraron. La directora me llamó para hacer un anuncio oficial y me abrazó frente a todos los alumnos. Pero no todo fue color de rosa. Cuando comencé la facultad de medicina, me di cuenta rápidamente de que pasar el examen de admisión era solo el primer obstáculo. El verdadero desafío estaba comenzando. El primer día de clases, entré en aquel auditorio inmenso y me sentí minúscula. Había unos 120 alumnos en mi generación. La mayoría venía de familias ricas, había estudiado en escuelas internacionales, hablaba 3 idiomas, y allí estaba yo, con mis aparatos auditivos y mi acento de quien no escucha perfectamente. Me senté en la primera fila, como siempre hacía. Necesitaba estar cerca del profesor para poder leer los labios y captar lo máximo posible con mis aparatos. Algunos compañeros me miraron con curiosidad, otros con desconfianza. Durante la primera clase de anatomía, el profesor habló rápidamente mientras mostraba diapositivas. Yo me esforzaba por seguir el ritmo, pero cuando él se volteaba hacia el pizarrón o caminaba por el salón, perdía pedazos de la explicación.
Mi ansiedad aumentaba a cada minuto. A la salida, una compañera se acercó. Tenía el cabello rubio y largo y una sonrisa genuina. «Hola, soy Fernanda. Me di cuenta de que estabas teniendo dificultades para seguir la clase. ¿Quieres que formemos un grupo de estudio? Puedo pasarte mis apuntes». Fue el primer acto de gentileza genuina que recibí de un compañero en mucho tiempo. Fernanda se convirtió en mi mejor amiga en los años siguientes. Ella me ayudaba a llenar los vacíos de las clases. Me avisaba cuando los profesores hacían anuncios importantes. Peleaba con quien hacía comentarios malintencionados sobre mí. Porque, sí, había muchos comentarios malintencionados. Algunos profesores dejaban claro que dudaban de mi capacidad. «¿Cómo vas a auscultar a un paciente sin escuchar bien?», preguntó uno de ellos frente a toda la clase. «¿Cómo vas a trabajar en una sala de urgencias?». Me tragué el llanto y respondí: «Voy a encontrar una manera. Siempre la he encontrado». Y de verdad la encontré. Descubrí estetoscopios amplificados que funcionaban con mis aparatos. Aprendí a compensar usando otros sentidos. Observaba la respiración del paciente visualmente. Tocaba el pecho para sentir vibraciones. Ponía atención en cada detalle visual que pudiera darme pistas sobre el estado de salud de alguien. En las clases prácticas, yo era siempre la más lenta. Me tomaba el doble de tiempo que los otros estudiantes para completar los procedimientos porque necesitaba concentrarme mucho más. Algunos compañeros ponían los ojos en blanco cuando les tocaba hacer equipo conmigo. Algunos profesores suspiraban impacientes. Pero yo no me rendía. Llegaba más temprano, me quedaba hasta más tarde, practicaba sola. Si necesitaba hacer algo 10 veces para aprender, mientras otros aprendían en 2, yo lo hacía 20 veces. No había atajos para mí. Durante el segundo año, comencé las prácticas en el hospital escuela. Fue aterrador. Pacientes de verdad, con problemas de verdad, confiando en estudiantes de medicina para ayudarlos. Y yo era una estudiante sorda, intentando probar que era tan capaz como cualquier otro. Mi primer paciente fue un señor de 65 años con dolor en el pecho. Mis manos temblaban mientras me colocaba el estetoscopio e intentaba auscultar su corazón. El ruido del hospital al fondo interfería con mis aparatos auditivos. Yo sudaba, concentrada intensamente. «¿Puede escucharme?», preguntó el paciente, preocupado por mi expresión tensa. «Sí, señor», respondí, aunque en realidad estaba teniendo dificultades, pero no iba a admitir eso y confirmar las dudas de todos. El profesor supervisor me observaba críticamente. Cuando terminé el examen, me llamó aparte. «Ximena, necesitas ser honesta sobre tus limitaciones. Si no logras auscultar adecuadamente, necesitas decirlo». «Yo puedo», insistí. «Solo necesito un ambiente más silencioso o mejor equipo». Él suspiró. «La medicina es un ambiente ruidoso y caótico. No puedes cambiar eso». «Entonces me voy a adaptar», respondí con firmeza. Y me adapté. Desarrollé técnicas que otros médicos ni consideraban. Aprendí a hacer diagnósticos usando combinaciones de señales visuales, signos vitales objetivos, exámenes complementarios. Descubrí que mi atención extrema a los detalles, desarrollada por años, compensando mi audición, me hacía excepcionalmente buena para observar cosas que otros médicos perdían. En el tercer año, tuve mi primera victoria real. Estaba atendiendo a una paciente en urgencias, una mujer de 40 años con dolor abdominal. Los residentes más experimentados la habían examinado y concluido que era gastritis. Pero algo no me cuadraba. Observé que ella tenía una leve coloración amarillenta en la piel y en los ojos, algo sutil que los otros no habían notado. Insistí en hacer pruebas de función hepática. El profesor supervisor se irritó con mi terquedad, pero autorizó los exámenes para callarme. Los resultados regresaron mostrando niveles alarmantemente altos de enzimas hepáticas. La paciente tenía hepatitis fulminante y necesitaba tratamiento urgente. Si hubiera sido dada de alta con diagnóstico de gastritis, podría haber muerto en casa. Aquel fue el momento en que las cosas comenzaron a cambiar. Los profesores dejaron de verme solo como la estudiante sorda problemática
y comenzaron a reconocer que yo tenía habilidades reales, tal vez hasta únicas. Mi madre continuaba siendo mi mayor apoyo. Asistía a todas las ceremonias de la facultad, a cada pequeño logro. Tomaba fotos de todo, guardaba cada certificado como si fuera oro. Poco a poco, yo veía cómo ella estaba envejeciendo rápido. El cabello completamente blanco ahora, el rostro marcado por el agotamiento de años de trabajo excesivo. En el 4º año de medicina, sucedió algo que cambiaría todo. Supe a través de conocidos en común que mi padre, Joaquín, estaba viviendo en la misma ciudad, aquí en Guadalajara. Se había mudado para trabajar en una gran constructora. Se había casado nuevamente hace años. Tenía una hija adolescente. La información me golpeó como un puñetazo. Todos esos años, él estaba viviendo su vida perfecta mientras mi madre y yo luchábamos solas. Él tenía la familia que siempre quiso, sin la hija defectuosa para manchar su imagen. No le conté a mi madre que había descubierto eso. Sabía que reabriría viejas heridas. Pero comencé a prestar atención, a preguntar discretamente. Descubrí que su hija se llamaba Valeria. Tenía 15 años. Estudiaba en una escuela privada cara. Él publicaba fotos de ella en redes sociales, fiestas de cumpleaños lujosas, viajes al extranjero, todo lo que el dinero podía comprar. Sentí una mezcla de rabia y algo que no quería admitir. Dolor. Dolor por haber sido descartada tan fácilmente. Dolor por ver que él era capaz de ser un padre amoroso, solo que no para mí. Pero canalicé esos sentimientos hacia donde siempre canalizaba todo, los estudios. Estaba destacando cada vez más en la facultad. En el 5º año, fui elegida para participar en un programa de investigación sobre diagnósticos diferenciales en urgencias. Mi trabajo sobre cómo los déficits sensoriales podían llevar a enfoques diagnósticos más completos fue presentado en un congreso nacional. Fue en esa época que decidí especializarme en medicina de urgencias. Todo el mundo creía que era una locura. Jimena, urgencias es caótico, ruidoso, exige comunicación rápida. ¿Por qué no eliges algo más tranquilo como dermatología o radiología? Pero era exactamente por eso que yo quería urgencias. Quería probar que podía lidiar con la situación más desafiante, más impredecible. Quería mostrar que la sordera no era sinónimo de incapacidad. Durante mi internado en urgencias, enfrenté algunos de los momentos más difíciles y más gratificantes de mi vida. Hubo guardias de 24 horas en las que atendí decenas de pacientes, desde niños con fiebre hasta víctimas de accidentes graves. Aprendí a leer situaciones rápidamente, a priorizar, a tomar decisiones bajo presión intensa. Mis compañeros internos comenzaron a respetarme cuando se dieron cuenta de que yo no pedía trato especial. Yo asumía las mismas guardias agotadoras, atendía los mismos casos difíciles, me quedaba despierta las mismas 36 horas seguidas cuando era necesario. Y más, yo era buena. Desarrollé una reputación de ser meticulosa, de nunca perder detalles. Otros internos podían hacer historias clínicas rápidas y superficiales, pero yo no. Yo observaba cada movimiento del paciente, cada expresión facial, cada inconsistencia en el relato. Esa atención extrema a los detalles me hizo detectar cosas que otros perdían. En el último año de la facultad, tuve que elegir dónde hacer mi residencia en medicina de urgencias. El Hospital General de Guadalajara era el mejor de la región, con el programa de residencia más disputado. También era el hospital donde mi supervisor de internado trabajaba y me había animado a postularme. Jimena me dijo un día tras una guardia particularmente difícil: «Tienes todo para ser una excelente urgencióloga. Tu discapacidad auditiva no es una limitación, es una perspectiva diferente. Tú ves cosas que los médicos con audición perfecta no ven porque no necesitan compensar. Postúlate al Hospital General. Yo te voy a recomendar». Hice el examen para la residencia. Nuevamente, aquella presión inmensa de tener que ser no solo buena, sino excepcional. El proceso era riguroso. Examen escrito, examen práctico, presentación de caso clínico, entrevistas. En la entrevista, el comité examinador me hizo la pregunta inevitable: ¿cómo pretende trabajar en una sala de urgencias con su limitación auditiva?
Respiré hondo y respondí. Con respeto, no veo mi sordera como una limitación, sino como una característica que me enseñó a compensar usando otros recursos. Desarrollé habilidades de observación por encima del promedio. Aprendí a leer el lenguaje corporal y expresiones faciales mejor que la mayoría. Uso tecnología de asistencia de punta. Y más importante, nunca dejé que mi discapacidad me impidiera hacer lo que se tiene que hacer. Les pido que me juzguen por mi desempeño, no por suposiciones sobre lo que no puedo hacer. Algunos miembros del comité parecían escépticos, pero otros asintieron pensativos. Cuando salí de aquella sala, sabía que había dado todo de mí. El resultado dependería de si ellos lograban ver más allá de los prejuicios. 2 semanas después, recibimos los resultados. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de aceptación. No solo había pasado, sino que había quedado en segundo lugar entre más de 200 candidatos. Mi madre lloró cuando le conté. Esta vez eran lágrimas de puro orgullo. Mi niña va a ser doctora de urgencias en el mejor hospital de la región, dijo ella, abrazándome. Siempre supe que llegarías lejos. Comencé mi residencia en el Hospital General con 26 años. Era 2009. Los primeros meses fueron brutales. La residencia en urgencias es notoriamente exhaustiva, pero para mí era aún más desafiante porque estaba constantemente probando mi valor. Algunos residentes mayores me ponían a prueba a propósito. Me daban los casos más difíciles, me ponían en las situaciones más estresantes para ver si me quebraba. Pero yo había pasado la vida entera siendo puesta a prueba. Eso no era nada nuevo. Atendí traumas severos, paros cardíacos, sobredosis, intentos de suicidio, accidentes automovilísticos brutales. Vi personas morir a pesar de mis mejores esfuerzos. Salvé vidas que todo el mundo creía perdidas. Aprendí que la medicina de urgencias es una batalla constante contra el caos y el tiempo, y aprendí que yo era buena en eso, muy buena. En el segundo año de residencia, sucedió algo que pondría a prueba todo lo que había construido. Una noche, durante una guardia particularmente intensa, llegó una adolescente en crisis convulsiva. Tenía unos 15 años, estaba teniendo convulsiones repetidas, un cuadro grave llamado status epilepticus que podía causar daño cerebral permanente o la muerte si no se controlaba rápidamente. El equipo se movilizó inmediatamente. Yo estaba liderando la reanimación porque era la residente con más experiencia en la guardia en ese momento. Aplicamos los medicamentos del protocolo, pero las convulsiones no paraban. La presión arterial de la chica estaba cayendo, la saturación de oxígeno también. Fue entonces que noté algo. Entre las convulsiones, durante los breves momentos en que ella quedaba consciente, sus ojos se movían de una manera específica. Un nistagmo horizontal que no era típico de epilepsia común. Algo me decía que no era solo epilepsia. Necesitamos hacer una tomografía ahora, dije, y quiero pruebas de función hepática y toxicológico completo. El neurólogo de guardia cuestionó. El protocolo para status epilepticus no incluye tomografía inmediata. Primero controlamos las convulsiones. Lo sé, insistí, pero algo no cuadra. El patrón no es típico. Él puso los ojos en blanco, pero autorizó, probablemente solo para callarme. La chica fue intubada y llevada a tomografía. Mientras tanto, los análisis de sangre regresaron mostrando niveles hepáticos alterados y presencia de salicilatos en niveles tóxicos. La tomografía mostró edema cerebral difuso. Cerré el diagnóstico. Intoxicación por aspirina causando encefalopatía y convulsiones. No era epilepsia primaria. Era una urgencia toxicológica que exigía un tratamiento completamente diferente. Cambiamos inmediatamente el enfoque. Bicarbonato intravenoso para alcalinizar la sangre, hemodiálisis para remover el salicilato. Fue una noche intensa de lucha, pero la chica sobrevivió sin secuelas neurológicas. Después descubrimos que ella había hecho un intento de suicidio ingiriendo una cantidad enorme de aspirina. Si hubiéramos tratado solo como epilepsia, ella habría muerto. El neurólogo vino a buscarme al día siguiente. «Le salvaste la vida», dijo simplemente. «¿Cómo viste lo que yo no vi?»
Puse atención, respondí, en los detalles que no parecían encajar. Aquel caso cambió cómo el equipo me veía. Dejé de ser la residente sorda que necesitaba probar su valor y me convertí simplemente en una buena doctora en quien las personas confiaban. En el tercer año de residencia, fui promovida a jefa de residentes de urgencias. Era responsable de supervisar a los residentes más nuevos, coordinar horarios, liderar reuniones clínicas. A los 29 años, estaba liderando un equipo de 20 residentes, todos mayores que yo, todos oyentes. Fue en esa época que mi madre comenzó a tener problemas de salud. Años de trabajo excesivo y estrés habían cobrado su precio. Desarrolló hipertensión grave, diabetes y tenía dolores crónicos en la espalda. Insistí en que dejara de trabajar. «Mamá, ahora soy yo quien cuida de ti», le dije. «Ya hiciste demasiado. Es hora de descansar». Con mi sueldo de jefa de residentes, logré rentar un departamento mejor para nosotras dos. Nada lujoso, pero cómodo y seguro. Mi madre finalmente podía jubilarse y cuidar de su propia salud. Verla descansando, sin la preocupación constante de cómo pagar las cuentas, fue una de las mayores recompensas de mi vida. Todas aquellas madrugadas estudiando, todas aquellas guardias exhaustivas, todo valía la pena para poder retribuir un poco de lo que ella había hecho por mí. Cuando terminé mi residencia, fui contratada inmediatamente como médico adscrito en el Hospital General. A los 30 años, yo era oficialmente una urgencióloga graduada. 3 años después, fui promovida a coordinadora del turno nocturno de urgencias. Mi vida profesional estaba en la cima. Tenía un equipo que me respetaba, pacientes que confiaban en mí, colegas que me admiraban. Había publicado varios artículos sobre diagnósticos diferenciales y sobre cómo los médicos con discapacidades podían usar estrategias compensatorias para ser altamente eficaces. Me había convertido en una referencia. Facultades de medicina me invitaban a dar conferencias. Estudiantes con discapacidades me buscaban pidiendo orientación. Había logrado no solo probar que era posible, sino también abrir camino para otros. Fue en una de esas conferencias que una estudiante de medicina se acercó a mí al final. Tenía pérdida auditiva moderada y estaba siendo desanimada por los profesores para seguir adelante. «Dicen que debería elegir una especialidad más tranquila», me contó, con lágrimas en los ojos. Sostuve sus manos y le dije, «No dejes que nadie defina tus límites basado en suposiciones. Yo fui la niña a la que le dijeron que nunca lo lograría. Hoy coordino el área de urgencias del hospital más grande de la región. Si quieres hacer medicina de urgencias, farmacia o cualquier otra cosa, no dejes que tu sordera te detenga. Úsala como motivación». Ella me abrazó llorando. Recordé a mí misma años atrás, insegura, asustada, pero determinada. Y me sentí agradecida por poder ser para ella lo que yo necesitaba haber tenido. Un ejemplo de que era posible. A los 35 años fui promovida a jefa del departamento de urgencias del Hospital General. Era la más joven en ocupar el cargo y la primera persona con discapacidad auditiva severa en una posición de liderazgo tan alta en el hospital. La ceremonia de toma de posesión fue emotiva. Mi madre estaba en la primera fila, radiante. Cuando subí al escenario para dar mi discurso, la miré y recordé todo lo que habíamos pasado juntas. «Cuando nací con sordera severa», comencé. «Los médicos le dijeron a mi madre que yo necesitaría apoyo toda la vida, que tendría limitaciones significativas. Lo que ellos no previeron fue que mi madre no aceptaría esas limitaciones y que yo aprendería que la única discapacidad real es creer que eres menos capaz por ser diferente». El auditorio aplaudió. Continué, sintiendo la emoción apretar mi garganta. «Dedico este cargo a mi madre, que sacrificó todo para darme oportunidades que yo no tendría de otra forma. Y lo dedico a todos los niños con discapacidades que están siendo subestimados ahora. Ustedes son capaces de mucho más de lo que imaginan». Los siguientes años fueron intensos. Como jefa de urgencias, yo era responsable de todo: gestión de equipo, protocolos, compras de equipo, relación con otros departamentos. Trabajaba de 60 a 70 horas por semana, pero me encantaba.
Amaba el desafío, la responsabilidad, la capacidad de hacer una diferencia a gran escala. Implementé nuevos protocolos que redujeron significativamente el tiempo de atención. Contraté y entrené médicos jóvenes y talentosos. Hice de nuestra sala de urgencias un modelo de eficiencia. Estaba con 43 años cuando todo esto sucedió en aquella madrugada que cambiaría todo. Era un martes, alrededor de las 3 de la mañana. Las guardias nocturnas eran siempre impredecibles, pero esa noche había sido particularmente tranquila hasta entonces. Yo estaba en el consultorio revisando expedientes cuando escuché la confusión en la recepción. Un hombre gritaba pidiendo auxilio. Incluso con mi audición limitada, la desesperación en la voz era inconfundible. Salí corriendo hacia el área de triage y vi a un hombre mayor cargando a una adolescente inconsciente en brazos. La chica estaba pálida, los labios amoratados, claramente en estado grave. «¡Alguien ayúdeme! Mi hija no está respirando bien», gritaba él. Fue entonces que nuestras miradas se cruzaron. Tomó unos segundos, pero vi el momento exacto en que él me reconoció. Sus ojos se abrieron como platos, su rostro se puso blanco. Era Joaquín, mi padre biológico, y la chica en sus brazos era obviamente Valeria, mi media hermana que yo nunca había conocido. El tiempo pareció detenerse. 20 años de rabia, dolor y abandono convergieron en aquel momento. Pero yo era una doctora, y había una paciente que me necesitaba. «¡Traigan una camilla!», grité al equipo. «¡Preparen la sala 1!». Los enfermeros corrieron. Quitamos a la chica de los brazos temblorosos de Joaquín y la pusimos en la camilla. Mientras corríamos hacia la sala de urgencias, comencé el examen primario. Pulso débil y rápido, respiración superficial, pupilas reactivas pero lentas. «¿Qué pasó?», le pregunté a Joaquín mientras el equipo conectaba monitores a la chica. Él estaba en shock, mirándome con una mezcla de miedo e incredulidad. Ella tiene epilepsia. Estaba teniendo convulsiones en casa y entonces dejó de respirar bien. ¿Hace cuánto tiempo? Unos 10 minutos tal vez. La traje lo más rápido que pude. Comencé a trabajar automáticamente. Oxígeno por mascarilla, acceso venoso, análisis de sangre, monitoreo cardíaco. La chica estaba en estado posictal prolongado, el periodo después de una convulsión grave cuando el cerebro se está recuperando. Pero algo no estaba bien. La respiración estaba muy deprimida. ¿Ella toma algún medicamento?, pregunté. Joaquín dudó. ¿Fenobarbital para las convulsiones? ¿Cuánto? ¿Cuándo fue la última dosis? Yo no sé exactamente. Ella se la toma sola. Lo miré con dureza. ¿Cómo no sabe la dosis del medicamento anticonvulsivo de su hija? Él se puso rojo. Mi exesposa generalmente se encarga de eso. Valeria estaba conmigo este fin de semana. Puse los ojos en blanco internamente. Claro. El mismo hombre que me abandonó porque yo no era lo suficientemente perfecta ahora ni se preocupaba por saber la dosis del medicamento de la hija perfecta. Los exámenes regresaron. Niveles de fenobarbital altísimos. La chica había tomado una sobredosis, probablemente accidental, pero posiblemente intencional. La respiración deprimida era por intoxicación medicamentosa. Está intoxicada con fenobarbital, anuncié al equipo. Necesitamos carbón activado, soporte respiratorio intensivo y tal vez diálisis dependiendo de cómo responda. Llamen a neurología y toxicología. Mientras el equipo trabajaba, salí para hablar con Joaquín. Él estaba en la sala de espera, con el rostro en las manos. Cuando me vio, se levantó. Jimena, dijo, y había tanto peso en ese nombre. Yo no sabía que trabajabas aquí. ¿Y eso cambiaría algo?, respondí fríamente. ¿Cómo estás? ¿Te convertiste en doctora? ¿No se dio cuenta por la bata blanca y por el hecho de que estoy salvando la vida de su hija? Él se encogió como si hubiera recibido una bofetada. Jimena, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero por favor, necesitas salvar a Valeria. Ella es todo para mí. La ironía era tan pesada que casi dolía físicamente. ¿A diferencia de mí?
¿Quiere decir? Me equivoqué, dijo él, y había lágrimas en sus ojos. Me equivoqué mucho. Cuando naciste, entré en pánico. No podía lidiar con la idea de tener una hija con discapacidad. Yo era joven, estúpido, egoísta. Usted era todas esas cosas. Estuve de acuerdo. ¿Y sabe qué es gracioso? Usted me abandonó porque yo no era lo suficientemente perfecta. Y ahora su hija perfecta está luchando por su vida porque tiene epilepsia grave, algo que probablemente es genético, viniendo de su lado de la familia. Él sollozó. Lo sé, créeme. La vida me mostró cuánto estaba equivocado. Cuando Valeria fue diagnosticada con epilepsia a los 6 años, fue como si el universo me estuviera castigando. No se trata de usted, le dije con dureza. Valeria no es un castigo. Ella es una niña que necesita ayuda. Y a diferencia de usted, yo no voy a abandonar a una paciente solo porque tiene un problema que no me gusta. Regresé a la sala de urgencias. Valeria estaba estable, pero aún inconsciente. La toxicóloga había llegado y estuvo de acuerdo con mi evaluación. Comenzamos hemodiálisis de urgencia para acelerar la eliminación del fenobarbital de su sistema. Fueron horas tensas. El equipo trabajó incansablemente. Yo supervisé cada detalle, cada medicamento, cada parámetro vital, no porque ella fuera mi media hermana, apenas la conocía, sino porque era mi trabajo salvar vidas. A las 7 de la mañana, Valeria finalmente comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron, confundidos y asustados. ¿Papá?, llamó débilmente. Dejé que Joaquín entrara para estar con ella por unos minutos. Observé a través del vidrio de la sala mientras él sostenía su mano, llorando y murmurando algo que yo no lograba leer en los labios. Después de unos 10 minutos, entré nuevamente. Valeria, dije suavemente, soy la doctora Ximena. Tuviste una convulsión grave y tomaste demasiado medicamento. ¿Puedes decirme qué pasó? Ella me miró, luego a su padre, luego de vuelta a mí. Yo me estaba sintiendo rara. Pensé que necesitaba más medicina. No recuerdo cuántas pastillas tomé. Accidental entonces, no intencional. Eso era un alivio al menos, pero indicaba un problema mayor. Una adolescente de 15 años manejando sola una medicación potencialmente peligrosa. En los días siguientes, Valeria se quedó internada en observación. Yo ya no era la doctora responsable del caso. Se lo había pasado al neurólogo titular, pero supervisaba de cerca. Joaquín prácticamente vivió en el hospital durante ese periodo. Él intentó conversar conmigo varias veces. Yo lo evitaba cuando era posible, pero eventualmente me acorraló en un pasillo vacío. Ximena, por favor, necesito hablar contigo. Suspiré. Hable rápido, tengo pacientes esperando. Sé que me odias, me lo merezco, pero necesito que sepas que me arrepiento todos los días de haberte abandonado a ti y a tu madre. Cuando Valeria nació, pensé que podría empezar de nuevo, tener la familia perfecta que siempre quise, pero la vida no funciona así. No funciona, estuve de acuerdo. ¿Usted descubrió eso cuando Valeria fue diagnosticada con epilepsia? Él asintió miserablemente. Fue un shock, y entonces me di cuenta de lo hipócrita que yo era. Aquí estaba yo, lidiando con una hija con problemas neurológicos, y en todo lo que podía pensar era en ti, en cómo te traté, en cómo fui un cobarde. ¿Y qué quiere? ¿Perdón? ¿Absolución? No espero perdón. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Veo cuánto estaba equivocado. Te convertiste en una doctora increíble. Eres la jefa de este departamento. Y yo tiré a la basura la oportunidad de ser tu padre. Miré a aquel hombre que era mi padre biológicamente, pero un completo extraño emocionalmente. Parte de mí quería gritarle, quería enlistar todas las noches que mi madre pasó llorando, todos los sacrificios que hicimos. Pero la verdad es que yo estaba cansada de cargar aquel peso. Joaquín, le dije usando su nombre, no papá, usted tiene razón. Tiró a la basura esa oportunidad. ¿Pero sabe qué descubrí a lo largo de los años? No necesito su arrepentimiento. No necesito su reconocimiento. Construí una vida buena a pesar de usted, no gracias a usted. Lo sé, susurró él.
En cuanto a Valeria, continué, ella necesita supervisión adecuada de los medicamentos, necesita acompañamiento psicológico. Los adolescentes con epilepsia tienen tasas altas de depresión y ansiedad, y necesita un padre presente que realmente se preocupe por su bienestar, no solo cuando ella está en crisis. Voy a hacerlo mejor, prometió. Voy a ser el padre que no fui para ti. Espero que sí, dije. Por ella. Ahora, con permiso, necesito trabajar. Valeria fue dada de alta unos días después con un plan de tratamiento ajustado. Antes de irse, pidió hablar conmigo. Entré al cuarto y encontré a una adolescente de ojos grandes que parecía asustada y confundida. Doctora Ximena, comenzó vacilante, mi papá me contó, sobre usted, sobre que somos hermanas. Me senté en la silla junto a la cama. Medias hermanas, técnicamente. ¿Por qué él nunca me contó sobre usted? Esa es una pregunta que deberías hacerle a él. Ella jugó con las sábanas. Dijo que hizo algo terrible, que la abandonó porque usted nació sorda. Es verdad. Lo siento mucho, dijo ella, y había lágrimas genuinas en sus ojos. No es justo. Y ahora usted salvó mi vida incluso después de lo que él hizo. Tomé su mano. Valeria, escucha bien. Lo que pasó entre tu padre y yo es del pasado. Tú no tienes culpa en eso. Eres una chica de 15 años con epilepsia, que es una condición difícil pero totalmente manejable. No dejes que eso te defina, y no cargues la culpa por los errores de tu padre. Ella lloró y me abrazó, y en aquel momento, toda la rabia que yo había guardado por años comenzó a disolverse. No porque Joaquín mereciera perdón, sino porque yo merecía paz. Después de que se fueron, regresé a mi oficina y llamé a mi madre. Mamá, dije cuando contestó, necesito contarte algo. Le conté todo, la aparición de Joaquín, Valeria, las conversaciones tensas. Mi madre se quedó en silencio por un largo tiempo después de que terminé. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente. No sé, admití. Pasé tanto tiempo imaginando este momento, lo que diría si me lo encontrara, pero ahora que sucedió, solo me siento vacía, indiferente. Eso es bueno, dijo ella suavemente. Significa que lo superaste. Él ya no tiene poder sobre ti. Él me pidió perdón. ¿Y lo perdonaste? Pensé sobre eso. No sé si lo perdoné, pero tampoco lo odio más. Él es irrelevante ahora, un extraño que comparte la mitad de mi ADN. Entonces encontraste algo mejor que el perdón, dijo mi madre. Encontraste la indiferencia y seguiste adelante. Ella tenía razón. Yo había seguido adelante. Había construido una vida extraordinaria, no gracias a Joaquín, sino a pesar de él. Y esa era la mejor venganza posible, vivir bien. En las semanas siguientes, Joaquín intentó mantener contacto. Llamó algunas veces, mandó mensajes, quería reconstruir nuestra relación, conversar sobre el pasado. Respondí educadamente pero firme, no estaba interesada. Valeria me mandó una tarjeta de agradecimiento hermosa, hecha a mano. Adentro escribió: Gracias por salvar mi vida y por mostrarme que las personas con problemas de salud pueden hacer cosas increíbles. Eres mi heroína. Aquello me conmovió más de lo que esperaba. Puse la tarjeta en mi oficina, al lado de mis certificaciones médicas. Algunos meses después, fui invitada a dar una conferencia en un Congreso Nacional de Medicina de Urgencias. El tema era Superando barreras, médicos con discapacidades en ambientes de alta presión. En el escenario, ante cientos de médicos de todo el país, conté mi historia. No todos los detalles dolorosos, pero lo suficiente para ilustrar la jornada. Hablé sobre nacer sorda, sobre ser abandonada por el padre, sobre la lucha de mi madre, sobre probar constantemente mi valor. La cuestión, dije al micrófono, leyendo los labios de la intérprete de lengua de señas que estaba a mi lado para asegurar que yo iba al ritmo correcto, no es si van a enfrentar obstáculos, los van a enfrentar. La cuestión es cómo van a responder a ellos. ¿Van a dejar que los definan o van a usarlos como escalones? El auditorio aplaudió.
Después de la conferencia, decenas de personas vinieron a hablar conmigo. Estudiantes de medicina con discapacidades, padres de niños con sordera, médicos que trabajaban con poblaciones especiales. Cada historia me recordaba por qué yo había luchado tanto. Una mujer se acercó, tenía unos 60 años, lágrimas escurriendo por el rostro. «Mi nieta nació sorda», dijo ella. «Sus padres están devastados, no saben qué hacer. ¿Puedo mostrarles su historia? ¿Para que vean que ella puede tener un futuro brillante?» Sostuve sus manos. «Por favor, muéstreselas y dígales que la sordera de su nieta no es una tragedia. Es solo una característica. En lo que ella se va a convertir depende del amor y de las oportunidades que ellos le den». Regresé a casa esa noche sintiéndome completa de una manera que nunca me había sentido antes. Tenía un propósito. No estaba solo salvando vidas en el hospital, estaba cambiando mentalidades, abriendo caminos. Mi madre me estaba esperando con la cena lista. A los 70 años, ella todavía insistía en cuidarme, aunque yo fuera adulta e independiente. Comimos juntas, conversando sobre el Congreso, sobre el hospital, sobre la vida. «Estoy orgullosa de ti», dijo de repente, en medio de la conversación. «Siempre lo estuve, pero hoy especialmente. Transformaste tu dolor en propósito». «Aprendí de la mejor», respondí, tomando su mano. Aquella noche, antes de dormir, pensé en toda mi jornada, de los primeros diagnósticos devastadores a las victorias médicas, del abandono de mi padre a mi posición de liderazgo, de las dudas constantes al respeto conquistado. Pensé en Joaquín y Valeria, no con rabia, sino con una especie de compasión distante. Joaquín tendría que vivir con sus elecciones, y Valeria, esperanzadoramente, tendría un mejor padre de aquí en adelante. En cuanto a mí, yo había hecho las paces con mi pasado. Había probado todo lo que necesitaba probar, a mí misma, a mi madre, a todos los que dudaron. No necesitaba más la validación de nadie. Al mes siguiente, el hospital me ofreció una promoción. Querían que me convirtiera en directora médica del hospital, no solo de urgencias. Sería la primera persona con discapacidad severa en ocupar un cargo ejecutivo tan alto en la institución. Acepté. No porque necesitara probar nada más, sino porque podía hacer la diferencia en una escala aún mayor. Podía garantizar que otros médicos y pacientes con discapacidades recibieran el respeto y las oportunidades que merecían. En la ceremonia de toma de posesión, mi madre estaba en la primera fila, como siempre. Pero esta vez había alguien más. Valeria había pedido asistir. Joaquín no vino. Respeté eso. Pero Valeria quería estar ahí, y yo lo permití. Durante mi discurso, miré a las dos generaciones de mujeres que representaban diferentes partes de mi historia. Mi madre, que nunca se rindió conmigo, y Valeria, que representaba la posibilidad de redención y nuevos comienzos. Cuando nací, comencé, recibí un diagnóstico que muchos veían como sentencia. Pero mi madre me enseñó que los diagnósticos no definen destinos. El esfuerzo, el amor y la determinación definen. Hoy, como directora médica, mi objetivo es asegurar que este hospital trate a cada persona, empleado o paciente, con la misma dignidad y las mismas oportunidades independientemente de sus diferencias. El aplauso fue ensordecedor. Irónicamente, yo apenas escuchaba con mis aparatos auditivos, pero sentía la vibración en el piso, veía las manos aplaudiendo, y eso era suficiente. Después de la ceremonia, Valeria se acercó tímidamente. «Doctora Jimena, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿Cree que algún día podríamos ser amigas? No estoy pidiendo que perdone a mi papá o fingir que somos una familia normal, solo me gustaría conocerla mejor, si usted lo permite». Miré a aquella chica de 15 años, que no tenía la culpa de los errores del padre, que luchaba con su propia condición. Vi un poco de mí misma en ella, la necesidad de probar su valor, de ser más que su diagnóstico. «Podemos intentar», dije, despacio, sin presión, pero sí, podemos intentar. Ella sonrió, y vi esperanza genuina en sus ojos. Mi madre me abrazó después.
Eres mejor persona de lo que él jamás fue, susurró. Aprendí de ti, respondí. Hoy, a los 43 años, cuando miro hacia atrás, veo una jornada extraordinaria. No fue fácil, no fue justo, pero fue mía, y la conquisté con sangre, sudor y determinación inquebrantable. Soy la prueba viviente de que las limitaciones son frecuentemente impuestas por otros, no por nosotros mismos. Que los diagnósticos no son destinos. Que el abandono de algunos puede ser transformado en combustible para probar que estaban equivocados. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Ahora recibo cartas de jóvenes sordos de todo el país diciendo que quieren ser médicos como yo. Recibo mensajes de padres agradeciendo por dar esperanza. Recibo invitaciones para hablar, enseñar, inspirar. Transformé mi dolor en propósito, y ese propósito está cambiando vidas. En cuanto a Joaquín, supe recientemente que se separó de su esposa. Está solo ahora, lidiando con las consecuencias de sus elecciones. No siento satisfacción en eso, solo una melancolía distante. Él podría haber sido parte de algo bonito, pero eligió lo contrario. Valeria y yo nos encontramos una vez al mes para tomar café. Conversamos sobre la vida, sobre sus luchas con la epilepsia, sobre sus ambiciones. Ella quiere ser abogada de derechos de las personas con discapacidad. Yo la animo en cada paso. No somos hermanas en el sentido tradicional, tal vez nunca lo seremos. Pero tenemos una conexión, un entendimiento mutuo de cómo es luchar contra las expectativas limitadas de los otros. ¿Y mi madre? Ella finalmente está descansando, disfrutando los años que le quedan sin preocupaciones financieras. Vive conmigo ahora en una casa bonita que compré con mi sueldo de directora médica. Tiene un jardín que le encanta cuidar. Participa en grupos de la iglesia. Finalmente puede vivir, no solo sobrevivir. Cada vez que la miro y veo paz en su rostro, sé que cada lucha valió la pena. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.